club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand. La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo fue fundada el día 11 de junio de 1916 por un grupo selecto de profesores de Historia y de Arte. Con 100 años de historia, continúa hoy enarbolando la bandera de la defensa del arte y la cultura en la ciudad. Esta entidad, dedicada a estudiar, ilustrar y divulgar el arte y la historia de Toledo, desarrolla su actividad publicando memorias anuales y trabajos de investigación que realizan sus miembros, tanto numerarios como correspondientes. Todos ellos cuentan con una reconocida trayectoria y conocimientos artísticos y literarios. Durante el siglo XX, bajo el paraguas del desarrollo, muchas ciudades españolas fueron expoliadas. Sus calles, sus edificios, sus monumentos, e incluso se llegó a alterar su esencia urbana con siglos de historia. Toledo también abrió este debate de modernidad. Incluso hubo voces que plantearon tirar parte de la ciudad para construir grandes avenidas y facilitar la llegada de turistas a puntos clave como la Catedral o el Alcázar. En aquellos tiempos el trabajo de los académicos fue crucial para que Toledo conservara su naturaleza. En la memoria de la Real Academia se desvela el origen de esta institución, que fue promovida por un grupo de 12 intelectuales, encariñados amantes de Toledo, anónimas abejas de inagotable entusiasmo en pro de la historia y del arte de Toledo, que se reunían todos los domingos en el despacho del director de la Escuela de Artes. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love. Bueno, y está con nosotros el director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Jesús Carrobles. Muchísimas gracias por atendernos hoy. Gracias a vosotros. Vamos a empezar un poquito por el principio y a saber qué es la labor que realiza, cuál es la labor que realiza esta academia. Bueno, pues las Reales Academias surgen en el siglo XVIII y cuando lo hacen es para buscar reunir a una serie de gente, expertos, que puedan trabajar sobre determinados temas. En este sentido, lo que intentó el Estado en el siglo XVIII era, cuando apenas había administración, pues reunir a lo que se consideraban los mejores para poder trabajar en determinados temas. Hoy ya la administración evidentemente no es la del siglo XVIII, pero sí sigue habiendo una necesidad de que una serie de gente que tiene una experiencia acumulada en su vida, en su profesión y demás, pues de alguna manera se organice y trabaje por la sociedad civil, trabaje para mejorar la vida de todos los vecinos y de toda la gente que forma parte de esta sociedad de la que surgimos, y esa es la verdadera finalidad, es decir, trabajar por la ciudad de Toledo, trabajar por nuestra provincia y por su gente, en nuestro caso desde el punto de vista de la defensa del patrimonio histórico, aportando todo nuestro conocimiento y a la vez haciendo todas las actuaciones de sensibilización que creemos oportunas, para que el patrimonio juegue el papel que creemos que debe tener en una sociedad como es la que nos corresponde en el siglo XXI. ¿Cuántos miembros tiene hoy en día la Real Academia de aquí de Toledo? La Academia tiene varios tipos de miembros. Tiene lo que son los académicos numerarios, que por decirlo de alguna manera son los que llevamos el gobierno de la institución, que somos 25. Es decir, por estatuto son 25 miembros, no puede haber ninguno más, y ya digo, son los que llevamos la institución. Pero además hay otra categoría, que es la de académicos correspondientes, que son los representantes de alguna manera también de la Academia por los pueblos de la provincia de Toledo, y no solamente por los pueblos, sino también en otras ciudades de España y en diferentes lugares del mundo, de tal manera que ahí hay unos 300 académicos que configuran una red que es casi podríamos llamarlo de defensores del patrimonio toledano, de los intereses de Toledo, que están repartidos por todo el mundo y en los que hay premios Príncipe de Asturias, hay gente muy destacada en muchos países. ¿Y cuál es el requisito que tiene que tener un académico para entrar a formar parte de la academia? Bueno, fundamentalmente, es decir, las academias no son asociaciones, en el sentido que una asociación, todo el mundo se apunta al que quiere y ya tiene ahí una vía para canalizar sus aficiones y demás. Las academias, como decía, surgen en el siglo XVIII en lo que se llamaba una reunión de excelencia, es decir, aquí hay que demostrar antes toda una trayectoria profesional
para que luego, en un determinado momento, bueno, pues se decida que eres una persona idónea para aportar ese conocimiento que has generado a lo largo de toda tu vida, a lo largo de toda tu vivencia, de toda tu carrera profesional, y que puede ser útil a la sociedad desde ese punto de vista, desde el del consejo, el de, bueno, pues esa prestación de tu experiencia, y en ese sentido es lo que diferencia una academia de una asociación, en el sentido de que es un número cerrado y además que tienes que haber hecho ya en tu vida profesional, por decirlo de alguna manera, tienes que haber tenido ya un largo recorrido para poder ingresar en una institución como esta. Eso hace que no haya académicos de 20 años. Lógicamente, muchas veces dicen, bueno, es que la academia parece que hay gente muy mayor. Bueno, es que hay que demostrar muchas cosas antes de llegar a ocupar un puesto en una academia, sea esta, sea la de la lengua, sea cualquier otra. O sea, que es desde dentro, desde donde se postula a una persona para que pueda aportar. Sí, normalmente, vamos a ver, lo que se hace es cada vez que hay una vacante en la de numerarios, porque hay una serie de medallas que son fijas, y además son las mismas medallas que vamos heredando unos y otros. Entonces, cuando hay una medalla libre, una vacante, se convoca en el boletín oficial de la provincia y hay gente que se presenta y que, bueno, pues tiene que venir avalada por algunos académicos. Luego se hace, bueno, pues una votación reñida donde hay una defensa del firmante de esa propuesta, hace una defensa de la persona que, lógicamente, de la persona que propone, y a partir de ahí hay unas votaciones normalmente reñidas y además complicadas porque hay que sacar unas determinadas mayorías para elegir un nuevo miembro. Hablaba antes de la defensa del patrimonio también desde muchas instituciones privadas, como es este caso. De hecho, ustedes han sacado hace poco, bueno, están elaborando una lista de patrimonio a proteger. Sí. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Vamos a ver, el hacer una lista de patrimonio en peligro de la provincia de Toledo no es un proyecto destinado a denunciar nada, sino un proyecto destinado fundamentalmente a focalizar, es decir, a identificar cuáles son aquellos elementos que son más importantes para la memoria, para el patrimonio colectivo de los toledanos y que corren algún riesgo de desaparecer o de perder buena parte de los valores que hoy conservan. Es decir, de alguna manera se trata de definir cuáles son esos elementos que son prioritarios a la hora de buscar cualquier actuación, a la hora de realizar cualquier tipo de política de conservación y demás. Y además, también un poco lo que buscamos es el valor ejemplificador, es decir, nosotros hacemos una lista y luego en el momento en que las condiciones cambian, en que ese monumento o ese bien, porque no necesariamente es un monumento, puede ser un patrimonio inmaterial o puede ser un paisaje cultural o puede ser cualquier otro elemento, bueno, pues cuando en el momento en el que se hacen los cambios oportunos, se lleva a cabo la restauración o se lleva a cabo, a lo mejor muchas veces es simplemente una decisión administrativa que quita una ficha de un plan de ordenación municipal y la convierte en otra y permite su conservación en el futuro. Bueno, pues todo eso hace que ese inmueble salga de la lista y a partir de ahí, por decirlo de alguna manera, lo que se hace es una lista en positivo. Y eso es lo que nos interesa, es decir, que esa lista vaya moviendo y sobre todo que vaya generando una lista en positivo que tenga ese valor ejemplificador y que de alguna manera sea la que, bueno, pues vaya marcando también un poco referentes de las cosas que se hacen bien en el patrimonio, porque siempre hay que decir que hay cosas que salen mal, pero hay muchas cosas que se están haciendo bien y en ese sentido también hay que reconocerlas. O sea, es como un tirón de orejas, ¿no? A lo mejor a instituciones o al... Bueno, es un tirón de orejas a instituciones o a privados, es decir, el patrimonio está en manos de todos. Yo más que un tirón de oreja lo diría que es una especie de recordatorio a la sociedad de que hay unos elementos que los tenemos aquí, que muchas veces convivimos con ellos y no nos damos cuenta, y que están en riesgo de que podamos perder o bien la totalidad del bien que se trate o alguno de los elementos que le dan sentido, es decir, porque muchas cosas nos pueden perder y al final se convierten en un cascarón vacío o en un cascarón absurdo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la línea, es decir, el de recordar a la sociedad que hay una serie de elementos que son fundamentales para comprender qué somos y que de alguna manera deberían tener un tratamiento diferente y eso es lo que nosotros vamos a procurar. También sacarlo a la luz pública pues es un poco llamar la atención, porque a veces que si se hace de manera pues privada a las administraciones o a algunos propietarios privados, como que no se lo toman muy en serio, pero si se da a la luz pública, sí es verdad que como que toman más conciencia. Es evidente, vamos a ver, este tipo de políticas culturales evidentemente se hacen en las instituciones y demás, pero
Vamos a ver, si la sociedad no lo demanda, jamás se va a hacer. Es decir, aquí nosotros, está claro, es decir, la sociedad pide sanidad y la política invierte en sanidad. Pides educación y se invierte en educación. Si no pedimos cultura, si no pedimos patrimonio, si la sociedad no es sensible en ese campo, difícilmente las administraciones van a entender que eso es una obligación o que eso es una necesidad y van a invertir en ello. Nosotros lo que buscamos es el apoyo de la sociedad para entender que hay determinados bienes que forman parte de nuestra cultura, de nuestra manera, que nos definen ante el mundo y que, bueno, por otra parte, decir que no es un tema solamente de conservar. Estamos hablando de que el patrimonio y la cultura es una de las inversiones más rentables que se conocen. Es decir, que yo creo que la ciudad de Toledo en eso bueno, pues tiene unas enormes experiencias a la hora de ver lo que es la buena administración del patrimonio, los rendimientos que eso da. Aquí hemos tenido acontecimientos o centenarios celebrados no hace muchos años que han demostrado la capacidad que tiene para atraer, bueno, pues no solamente turistas, sino generar marca y generar muchos otros elementos que son fundamentales. Eso es lo que nosotros queremos lanzar con esta serie de proyectos y uno de ellos es desde luego el de la lista de patrimonio en peligro que de alguna manera, bueno, pues ayuda a abrir esa línea de trabajo que yo creo que es fundamental. Además estamos en un año importante, el 30 aniversario de Toledo, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. También desde aquí se ha puesto en marcha un ciclo de conferencias también para dar una visión diferente de la ciudad. Sí, porque vamos a ver, nosotros muchas veces cuando el tema de patrimonio, el tema de cultura, yo creo que hay una especie de, o ha habido una visión de que la cultura era algo para élites o algo para prácticamente para gente aburrida o jubilados. Vamos a ver, todo lo contrario. La cultura, vamos a ver, nosotros somos lo que somos porque tenemos una determinada cultura y sin cultura no hay nada, hay barbarie, no hay civilización. Esa es la esencia de la cultura. Nosotros ahí lo que hemos querido hacer es destacar que el patrimonio no solamente son los edificios, son sobre todo las ideas, son sobre todo las gentes. Hay un patrimonio inmaterial detrás que es el que le da sentido. Y los toledanos, evidentemente, bueno, pues todos conocemos nuestra catedral, pero a lo mejor lo importante es conocer las gentes que están detrás de la catedral porque explican también perfectamente ese edificio y nos explican a nosotros mismos. Entonces, ahí lo que hemos intentado es hacer un ciclo de la memoria de los toledanos, que son los que nos explican la ciudad por sus propias vivencias. Y en ese sentido, claro, enfrentarte a toledanos de hace 2000 años es más fácil que enfrentarte a cuatro piedras de un circo romano. No sé si me explico. Es decir, una vivencia de una persona empatiza más con cualquiera de nosotros que un resto arqueológico. Un resto arqueológico, yo soy arqueólogo y a mí me interesa, vamos, hay que decir que yo enseguida conecto con esas piedras, pero claro, no es tienen limitaciones. Entiendo que hay sus limitaciones, pero con las vivencias de la gente, hace 2000 o 3000 años, la gente enseguida se pone en su lugar y a partir de ahí establece una conexión con esa ciudad, que es la nuestra, y de alguna manera pues tienes una visión muy distinta y además desarrollas algo que es fundamental, porque la cultura también genera otra cosa que hay muy pocos factores que lo desarrollan, que es el orgullo cívico, el orgullo de sentirse miembro de una determinada comunidad. Las ciudades que tienen orgullo cívico son ciudades potentes, son ciudades con futuro. Si nos falla ese orgullo, mal vamos. Y en ese sentido, este tipo de actuaciones, este tipo de patrimonio, este tipo de trabajos, yo creo que inciden también en desarrollar ese factor que es muy importante y que instituciones como la Academia lo han venido buscando y desarrollando en los últimos 100 años. ¿Toledo tiene orgullo cívico? Toledo tiene muchísimo orgullo cívico. Es una de las ciudades con más desmedido orgullo cívico, más desde hace mucho tiempo, pero eso también, cuidado, nos ha salvado de muchas malas situaciones, en el sentido de que, por ejemplo, la ciudad de Toledo, a finales del siglo XIX, era una ciudad prácticamente, era lo que los literatos llamaban una ciudad muerta, era la representación de la ciudad caduca por excelencia, y fue precisamente ese orgullo cívico el que reconvirtió la ciudad y fue capaz de generar el primer modelo turístico, cultural, patrimonial y generar una nueva industria cuando aquí nadie había pensado en este país vivir del turismo. Cosas de ese tipo lo ha hecho en función de un potente orgullo cívico que no existe en todas las poblaciones, cuidado, es decir, y eso yo creo que es fundamental para entender también un poco, bueno, pues el aspecto o el planteamiento que tiene nuestra ciudad en nuestros días, el modelo económico, en relación a otras ciudades de nuestro mismo entorno que no lo tienen. Esto a lo mejor rompe un poco con el convencionalismo o la falsa
El falso dicho que dicen que los toledanos somos muy cerrados, que nos metemos en nuestra propia ciudad y que no somos abiertos. Vamos a ver, somos muy propios, es decir, tenemos un orgullo, tenemos un convencimiento de grupo, es decir, en ese somos, quizás sí es verdad que ese tópico puede tener algo de verdad en ese sentido, pero yo creo que es por la existencia de ese orgullo que nos hace, bueno, pues sentirnos partícipes de una comunidad que, claro, vamos a ver, es que esto lo analizamos ahora y es así, pero es que si lo analizamos en el siglo XVI o XVII, ese orgullo cívico todavía era 10 veces más desmedido que ahora, vamos, o sea, ser toledano entonces era considerado ser, vamos, de la pata del Cid, no, vamos, mucho más que la pata del Cid, ¿no? Entonces, ese factor, bueno, pues son temas que en el fondo lo que estamos hablando es de cultura, en el fondo lo que estamos hablando es de patrimonio, y que está bien que en una celebración, como lo que decíamos antes, del 30 aniversario de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, no se homenajee solo a una cosa que muchas veces no se sabe, que es eso de una declaración de la UNESCO, sino homenajear a todos los toledanos que han hecho posible, bueno, pues que esta ciudad sea una de las más bonitas del mundo y que además haya llegado en perfecto estado de conservación a nuestros días, que es lo que a nosotros nos interesa. Un personaje importante que también celebramos este año, que a lo mejor no es tan conocido o no se ha dado a conocer tanto, el cardenal Cisneros. También desde la Real Academia van a impulsar actividades en torno a este vamos a ver, personaje. nosotros vamos a colaborar con varias de las iniciativas que han surgido ya para celebrar este centenario. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, separarnos un poco en todas las conferencias del patrimonio de la humanidad y demás. Lo que hemos hecho ha sido no entrar en estos grandes personajes que ya van a tener su propio desarrollo a lo largo del año, pero sí, evidentemente vamos a participar, entre otras cosas porque, bueno, pues lo que hablábamos antes, es decir, hay personajes que explican mejor la ciudad, mejor la catedral, que cualquier historiador que vayamos a contar nada. Es decir, solamente con el proyecto Regio que hace Cisneros, el escenario que crea para los Reyes Católicos y para su nieto en la catedral, ese altar mayor, todo eso, es decir, si entendemos todo eso, entenderemos buena parte de lo que fue esa gran catedral del siglo XVI, y eso se debe a Cisneros, con lo cual evidentemente nosotros estaremos ahí, vamos a colaborar con varios de los proyectos que ya están ahora mismo desarrollándose en la ciudad, en la provincia, en la región y fuera de Castilla-La Mancha, y por supuesto pues, siempre vamos con la veneración a uno de nuestros grandes hombres. Y ahora, hablando de presente y futuro, Toledo, ¿cómo ve Toledo? ¿Goza de buena salud? Toledo, vamos a ver, yo creo que debemos ser optimistas. O sea, Toledo ha tenido sus momentos mejores y peores, como todos y demás, pero Toledo ha sido un poco un ave fénix, es decir, Toledo ha sido una de las ciudades que mejor se ha reinventado a lo largo de sus muchos siglos de existencia. Toledo ha tenido muchos problemas, pero siempre ha tenido una rara virtud, que es saber transformarse bien, saber encontrar un nuevo motor. Y en este sentido, vamos a ver, el siglo XX hay que reconocer que fue bueno para la ciudad, ahora en el siglo XXI hay una serie de retos, entre ellos la conservación del paisaje, entre ellos bueno, pues el desarrollo de un nuevo modelo económico que permita el desarrollo controlado de la ciudad, es decir, toda una serie de elementos que pueden hacer que lo que se ha conservado, que lo que ha sido el factor principal de identificación y de desarrollo de esta ciudad, que ha sido su patrimonio, que ha sido su cultura, y bueno, pues se mantenga como tal, y yo creo que si eso lo logramos, evidentemente el futuro yo creo que pinta bien para una ciudad que tiene muchos admiradores repartidos por todo el mundo. Está también en la mano de los ciudadanos impulsar, ayudar un poco a que esta ciudad... Evidentemente, vamos a ver, es decir, yo insisto, todo lo que no haga la sociedad no lo va a hacer nadie por ella, es decir, que todo lo que no pida la sociedad, evidentemente nadie va a ir detrás haciendo ese tipo de cuestiones. A ver, yo creo que es cuestión de los toledanos el reflexionar sobre qué ciudad queremos, sobre qué ciudad, es decir, si bueno, pues modelos como el que se planteaban hace 100 años se pueden mantener vigentes hoy. Hace 100 años, por ejemplo, el problema residía en que el debate era
que había que conservar la catedral, pero a lo mejor el resto de la ciudad había que hacer grandes avenidas con trolebuses para que los turistas pudieran llegar a la catedral. Hoy, evidentemente, el debate ya no está ahí, es decir, nadie se le ocurre tirar 20 manzanas del casco histórico para hacer una gran vía tal. Eso hoy a nadie se le ocurre, pero hoy el debate está fuera de la muralla de la ciudad, que el paisaje, Vega Baja, el entorno, otra serie de historias que van a condicionar la imagen de esta ciudad y que van a condicionar sobre todo la percepción que vamos a tener y que van a tener todos los habitantes de nuestro país y de Europa y de medio mundo de una población como es Toledo, que es reconocida en el exterior, pero que todo eso marca y condiciona. Entonces, todos esos son los debates, esos son los retos que tenemos y de alguna manera, bueno, pues son ahora mismo las preocupaciones que tiene esta Real Academia. Bueno, pues Jesús Carrobles, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y pasar este ratito con nosotros. A vosotros. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby. Hoy la guerra no está en dejar morir edificios y monumentos o en permitir la entrada al centro histórico de grandes autobuses turísticos. La gran tarea de Toledo hoy está en el paisaje y en sus alrededores. Esas son las batallas que hay que liderar desde instituciones como esta. Ojalá que estos nuevos encariñados amantes de Toledo sigan el camino de sus antecesores y continúen durante otro siglo y muchos más luchando por su ciudad. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.